Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo soy tu nombre del canal, y estoy súper emocionada de compartir con ustedes un tema que sé que a muchos nos apasiona, a las series turcas. Pero no vamos a hablar de cualquier serie turca, no señor. Hoy vamos a sumergirnos en aquellas producciones que combinan drama y ley de una manera que te atrapa desde el primer minuto, esas que te hacen sentir mil emociones y te dejan sin aliento hasta el último episodio. Sí, esas que te hacen cancelar planes, trasnochar y debatir con tus amigos cuál es la mejor. Así que si eres fan de las historias intensas, los giros inesperados y los personajes que te hacen cuestionar todo, este es tu vídeo. Prepárense para un viaje emocionante por el universo de las series turcas que te enamoran y te dejan pegado a la pantalla. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, déjenme un like si les gusta el contenido que preparo con tanto cariño. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Bueno, empecemos con una que seguramente ya muchos conocen, pero que no podemos dejar de mencionar por lo icónica que es, Kara para Aşk, o Amor de contrabando como la conocemos en Latinoamérica. ¡Ay, Dios mío! Esta serie tiene de todo. Un asesinato misterioso, un amor imposible, corrupción policial, familias enfrentadas, es una bomba de emociones. La historia nos presenta a Ömer Demir, un policía intachable que queda devastado tras la muerte de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas cuyo padre aparece asesinado en extrañas circunstancias. Sus caminos se cruzan cuando descubren que las muertes están relacionadas y se ven obligados a trabajar juntos para desentrañar la verdad. La química entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek es simplemente mágica, te crees cada uno de sus gestos, cada mirada, cada lágrima. Y no solo eso, los personajes secundarios son igual de fascinantes y cada uno aporta su propia complejidad a la trama. La serie juega mucho con la tensión, los secretos y las revelaciones impactantes, así que prepárense para no poder dormir en paz hasta que descubran quién está detrás de todo. Créanme, esta serie es de las que te dejan pensando por días. Siguiendo con los dramas policiales, tenemos que hablar de Ezel, una serie que para mí, es una obra maestra. Esta es una historia de venganza como pocas, con un guión que te mantiene en vilo de principio a fin. La premisa es que Ömer Ukar es traicionado por sus mejores amigos y su novia, y es dado por muerto. Años después regresa con una nueva identidad, Ezel Bayraktar, para vengarse de todos aquellos que le hicieron daño. La serie explora temas como la lealtad, la traición, el amor y la pérdida, pero lo hace con una elegancia y una profundidad que pocas series alcanzan. La interpretación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es absolutamente brillante, y la serie en sí es un thriller psicológico que te hará dudar de todos y de todo. Aquí las leyes de la calle y el código del honor se mezclan con la búsqueda implacable de justicia, o mejor dicho, de venganza. No voy a spoilear mucho, pero les aseguro que esta serie tiene unos giros argumentales que te dejan con la boca abierta. Si buscan una serie que los haga pensar, sentir y cuestionar, Ezel es una parada obligatoria. Y ahora cambiemos un poco el ambiente pero no la intensidad, y vayámonos a Yargı, que en español podríamos traducir como juicio. Esta serie nos introduce al mundo de la abogacía y el sistema judicial turco, pero desde una perspectiva que te engancha. Ceylin Erguvan es una abogada brillante, apasionada y algo rebelde, y la vida la cruza con Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro y estricto que cree firmemente en la ley. Juntos se ven envueltos en un caso que cambia sus vidas para siempre, una muerte misteriosa que los obligará a trabajar en equipo a pesar de sus diferencias. La serie es un verdadero duelo entre la ley y la justicia, entre lo que está escrito y lo que realmente es correcto. La trama es intrincada, está llena de giros y sorpresas, y te hace reflexionar sobre la moralidad y la ética en el sistema legal. La química entre los protagonistas, interpretados por Pınar Deniz y Kaan Urgankolu, es simplemente espectacular, y cada uno de sus personajes está tan bien construido que te identificas con sus luchas, sus miedos y sus esperanzas. Esta serie es una maravilla que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia. Pasemos ahora a Kuzgun, que en español significa cuervo. Esta serie es un drama que te atrapa por la intensidad de su historia y la complejidad de sus personajes. Kuzgun Cebeci es un joven que tras la detención injusta de su padre, debe huir y pasar años escondido. Al regresar a Estambul, convertido en un hombre implacable, decide vengarse de aquellos que arruinaron su vida. La serie está cargada de tensión, de intrigas y de
Y lemas morales. La actuación de Bararduk como Kuzgun es magnífica, te transmite el dolor, la rabia y la determinación de su personaje. La trama juega con el pasado y el presente de una manera que te mantiene enganchado y el juego de la venganza es un motor poderoso que te hace sentir cada uno de los pasos del protagonista. Si eres de los que disfrutan de las historias de redención y superación, esta serie es para ti. Kuzgun es un personaje que evoluciona a lo largo de la historia, y ver su camino de oscuridad a la luz es un viaje emocional muy gratificante. Ahora, si lo que buscan es una serie que combine el drama familiar con el mundo de la mafia, Kukur es la opción perfecta. Esta serie, ambientada en el barrio más peligroso de Estambul, nos presenta a la familia Koval, que controla el crimen organizado de la zona. La serie sigue a Yamak Koval, el hijo menor, que regresa a Kukur después de varios años para liderar el negocio familiar. La historia está llena de acción, de traiciones, de alianzas y de conflictos internos dentro de la familia. La serie aborda temas como la lealtad, la herencia, el poder y la identidad, con una crudeza y una intensidad que te mantienen al borde del asiento. La producción es de altísima calidad y el elenco es impecable. Kukur es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y fascinante, y te hace cuestionar las fronteras entre el bien y el mal. Prepárense para una montaña rusa de emociones y un sinfín de personajes que se ganarán su corazón. Y no podemos hablar de series turcas de drama y ley sin mencionar Halka, que podríamos traducir como El Círculo. Esta serie es un thriller de acción que sigue a dos policías de mundos diferentes, Cihangir Tepeli y Kaan Karabulut, que se ven obligados a trabajar juntos para desmantelar una organización secreta que opera en las sombras. La serie es una mezcla de acción trepidante, intriga política y corrupción policial. La trama es compleja, está llena de giros argumentales y te mantiene en tensión constante. El ritmo es ágil y la producción es espectacular. Halka es una serie que te sumerge en un mundo de conspiraciones y secretos, y te hace dudar de todos. Los personajes son fascinantes, cada uno con su propia motivación y su propia lucha interna, y la química entre ellos es innegable. Si te gustan las series de acción con una trama inteligente y un guión que te sorprende a cada momento, esta es una opción que no te puedes perder. Vamos ahora con algo diferente pero igual de impactante, Şeref Sözü, que significa palabra de honor. Esta serie nos traslada a un pequeño pueblo donde se mezcla el drama familiar con las tradiciones ancestrales y la ley no escrita del honor. La historia gira en torno a Cihanagl, un hombre poderoso que debe cumplir una promesa hecha a su familia, aunque esto implique sacrificar su propia felicidad. La serie está llena de conflictos entre el pasado y el presente, entre el deber y el deseo, entre la ley y la tradición. La ambientación es preciosa, los paisajes son impresionantes y las actuaciones son muy convincentes. Şeref Sözü es una serie que te hace reflexionar sobre el significado del honor, la lealtad y el sacrificio, y te muestra un mundo donde las normas sociales tienen un peso muy grande en la vida de las personas. La historia es conmovedora y los personajes te harán sentir empatía por su lucha y sus dilemas. Y ahora hablemos de Zalim Istanbul, que en español se podría traducir como Estambul Cruel. Esta serie nos presenta un drama familiar que se desarrolla en dos mundos muy diferentes, la lujosa Estambul y el pueblo de Antakya. La historia gira en torno a la familia Karakay, que vive en una mansión en Estambul, y la familia Yılmaz, que lucha por sobrevivir en Antakya. Sus destinos se cruzan cuando una de las hijas de la familia Yılmaz se casa con uno de los hijos de la familia Karakay. La serie explora las diferencias de clase, los secretos familiares y las luchas de poder entre ambas familias. La historia es muy adictiva, los personajes son complejos y cada uno tiene su propia agenda. La serie te muestra la cara más cruel de Estambul, una ciudad que puede ser muy despiadada con aquellos que no tienen poder o dinero. Esta serie es una bomba de emociones, con intrigas, traiciones y amores prohibidos. Si buscas una serie que te haga vibrar, Zalim Istanbul es una muy buena opción. No puedo dejar de mencionar Menajerim y Ara, que aunque tiene un toque más ligero, no deja de tener sus momentos de drama y abordar las leyes de la industria del espectáculo. Esta serie nos lleva al mundo de las agencias de representación de actores y nos muestra el lado más oscuro y divertido de la fama. La historia sigue a 4 representantes de actores que luchan por sus clientes, por sus sueños y por sus propias vidas. La serie es una mezcla de drama, comedia y romance y nos ofrece una mirada fascinante al mundo de las celebridades. Los personajes son muy entrañables, las situaciones son muy divertidas y las actuaciones son de primera categoría.
Menajerim y Ara es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el precio de la fama y la importancia de la amistad y la lealtad. Si buscan una serie que los entretenga y los haga pensar al mismo tiempo, esta es una muy buena alternativa. Y para cerrar esta lista de series turcas que combinan drama y ley, vamos con Uyan, Bu Yükselkuklu, que en español significa despertar, el gran imperio selyúcida. Esta serie es una producción histórica que nos traslada a la época del imperio selyúcida y nos muestra las intrigas políticas, las batallas y los desafíos que enfrentó este imperio. La serie sigue a Ahmet Sencer, un príncipe guerrero que debe luchar por su pueblo y por su fe. La serie está llena de acción, de aventura y de drama, y nos ofrece una visión fascinante de la historia turca. La producción es espectacular, los vestuarios y la ambientación son impecables, y las actuaciones son muy convincentes. Uyan, Bu Yükselkuklu, es una serie que te sumerge en un mundo épico y te hace sentir parte de la historia. Si te gustan las series históricas con una trama emocionante y unos personajes memorables, esta es una opción que te va a encantar. Bueno, gente maravillosa, llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas que combinan drama y ley. Como pudieron ver, hay opciones para todos los gustos, desde dramas policiales intensos hasta historias familiares llenas de intrigas, pasando por thrillers de acción y producciones históricas. Cada una de estas series nos ofrece una mirada única a la cultura turca, a sus valores, a sus conflictos y a sus pasiones. Lo más importante es que cada una de ellas nos hace sentir, nos hace reflexionar y nos deja con ganas de ver más. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado y les haya dado nuevas opciones para disfrutar de series increíbles. Recuerden que mi objetivo es compartir con ustedes contenido que les guste y que los entretenga, así que no duden en dejarme en los comentarios qué les pareció este vídeo, cuál de las series mencionadas les llamó más la atención y qué otras recomendaciones tienen para mí. Me encanta leer sus mensajes y saber que este espacio es un punto de encuentro para todos los amantes de las series turcas. Así que no se queden con las ganas de comentar y compartir sus opiniones. Y antes de despedirnos, no se olviden de dar like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al activar la campanita estarán al tanto de todos los vídeos que subo, así no se perderán de ninguna recomendación o análisis que les prepare. Este es el mejor apoyo que pueden darme y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más me despido por ahora, pero los espero en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y muchas gracias por ver mi vídeo. Hasta la próxima.